Sí, nos quedamos aquí definiendo que era N1 y N2. Que N1 y N2 es el número de vueltas que se le dan al devanado primario y N2 el número de vueltas del devanado secundario. Y la relación de vueltas se puede encontrar como N1 sobre N2 o B1 sobre B2 o I2 sobre I1. Y que al tomar solo estas dos ecuaciones, pues podemos llegar a la ecuación que nos permite decir que los transformadores para nosotros van a ser ideales. Donde dice que B1 sobre I1 es igual a B2 sobre I2. El hecho de que cuando decimos que aparentemente nosotros tenemos 3 voltajes, eso es porque si ven ustedes aquí, nosotros hablamos de B1 y hablamos de B2. B1 y B2 en el transformador, eso es muy importante. B1 es el voltaje aplicado a la entrada del transformador. Para nosotros, los problemas que nosotros vamos a ver que son transformadores ya de reductores, no transformadores de aparatos, sino los transformadores para utilizar en empresas o comercios. Nosotros vamos a estar siempre atentos de que este voltaje B1 en un transformador de los que vamos a ver es una línea viva y el neutro. Una línea viva y el neutro. B2, que es el voltaje de salida del transformador, es el voltaje entre las dos líneas vivas. Estas son líneas vivas. Y si ven, de nuevo, para viéndolo de otra forma, B2 es el voltaje entre las terminales de todo el devanado, del devanado completo. Eso es B2. Y B1 también. Muy arriba. B1 es el voltaje aplicado a todo el devanado completo, no en pedazos. Aquí también podrían haber derivaciones para lo nuestro no lo hay. Pero vamos a ver que en el secundario sí van a haber cualquier cantidad de derivación. Entonces, ojo con eso. B1 es el voltaje aplicado entre las terminales del devanado completo. ¿Qué conductores se trae aquí? Una línea viva y un neutro. En el secundario del transformador, B2 es el voltaje entre las terminales del devanado completo. Completo, no un pedazo del devanado o la mitad del devanado, sino el devanado completo. Y a estos extremos del devanado completo se le conoce como línea 1 y línea 2. Eso hay que tenerlo muy presente para lo que vamos a ver adelantito. Entonces, el neutro lo que nos sirve es para esa cuestión de que les digo partir por mitad del voltaje. Pero ya lo vamos a ver ahorita más, entre unos 15, 20 minutos, ya vamos a definir bien eso. Entonces, fíjense bien que la relación de vueltas habla de B2, el voltaje entre las terminales del devanado secundario. Y B1, el voltaje entre las terminales del devanado primario, no otra cosa. Entonces, luego de esto está lo que les mencionaba, que es un pequeño repaso de la matemática que ustedes deben de manejar para poder trabajar en esta unidad. Que por ejemplo, los vectores se pueden expresar de forma rectangular, que tienen su parte real imaginaria, que se pueden expresar en forma polar, donde tienen su magnitud y su ángulo, o creo que algunos de ustedes le llaman dirección.
no importa. Que a los vectores nosotros le podemos aplicar Pitágoras, esto ya es Pitágoras, que tienen un mal concepto ahí, que dicen que el ángulo es X sobre R, ¿no? El ángulo de cualquier triángulo rectángulo en un plano cartesiano es la tangente inversa del lado opuesto sobre el lado adyacente. Por eso les ponía aquí un ejemplo, porque es increíblemente malo eso. Si yo ando buscando este ángulo, el lado opuesto es este, el adyacente es este. Si ando buscando este, el lado opuesto es este y el lado adyacente es este. Tendremos que saber cuál ángulo que trabajamos y con eso trabajar para encontrar las componentes. Además, recuerden que un triángulo o Pitágoras lo que hace es aplicarle a un sólido, a un triángulo rectángulo, esas ecuaciones, y con esas ecuaciones lo que obtenemos son las magnitudes de estos extremos. Y esas magnitudes, como son magnitudes, no pueden ser negativas porque son distancias. Pero en un vector, recuerden o tienen que saber muy bien que en un vector nosotros lo que manejamos son componentes y las componentes de un vector sí pueden ser negativas. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es aplicando Pitágoras a un vector para poder encontrar sus componentes, pero dependiendo de la ubicación del vector en el espacio, nosotros sabemos si esas componentes son positivas o negativas. Aquí que esto se mide en sentido antihorario, los ángulos son positivos, pero en sentido horario, los ángulos son negativos. Hay que acordarse de toda esa cuestión para poder trabajar. Aquí, ¿cómo se multiplican vectores? Que es mejor tenerlos expresados en forma polar. Es más fácil que si los divido es igual, es mejor expresarlos en forma polar. Que si ya los voy a sumar o los voy a restar, entonces es más fácil trabajarlos en forma rectangular. Aquí les digo cómo es que es el conjugado de un vector que si está expresado en forma polar, solo es poner el ángulo inverso. No se dice negativo porque si el vector es negativo, si el ángulo es negativo aquí, si es menos 30, ya no le van a querer cambiar el signo. No, se dice ángulo inverso. Aquí que el producto de un vector por su conjugado no da más que el resultado de su magnitud al cuadrado. Su ángulo es 0, por lo tanto es un escalar. Que al dividir un vector entre su conjugado, me da un vector de magnitud 1, pero con un ángulo que es 2 veces el ángulo del vector. Luego lo que hablábamos de multiplicar o dividir un vector por un escalar, solo se ve afectado en su magnitud, pero mantiene su ángulo. Solo se ve afectado en su magnitud, pero mantiene su ángulo. Aquí que si nos diesen un vector que tiene ángulo negativo, ve, magnitud negativa, eso matemáticamente no puede ser posible, porque no puedo decir que una magnitud son menos 20 metros, menos 50 kilómetros. No, ese negativo corresponde a una alteración en el ángulo del vector. Se le quita el negativo de aquí por cualquier resultado matemático que tuvimos que hacer, por cualquier operación matemática, el resultado nos dio negativo. Entonces, ese negativo lo que hace es que le suma 180 grados al ángulo y se elimina de aquí. Yo les digo que tienen que saber mucho de lo que son vectores. Y aquí vamos con un problema, pero antes de hacer ese problema, les decía que quiero enseñarles cómo es que en un transformador aparentemente hay 3 voltajes y no es así.
nos vamos a ir a la pizarra. Permítanme borrar. Al otro lado. Vamos a ver cómo es que aparece ese, cómo es que se dan esos 3 voltajes que aparentemente son 3, pero que en realidad solo es 1. Bien, primero recordar lo siguiente. Nosotros tenemos el transformador. Y aquí están los deornados primarios, los deornados secundarios. Recuerden que aquí decimos que hay una corriente que se le está pidiendo, vamos a la N, porque la N es la que nos da el servicio de energía. Aquí hay un voltaje aplicado a las terminales del devanado. Aquí hay un voltaje de salida que decimos que está entre las 2 líneas vivas que hay en un sistema monofásico. Y está la corriente que nosotros le estamos entregando al usuario. ¿Cómo es que aparecen ahí los 3 voltajes? Fíjense bien que ahorita nosotros no tenemos el neutro. Por eso solo hablamos de un V2. Y V2 es el voltaje de salida, o el voltaje de baja, o el voltaje en el secundario. Mi relación de vuelta nos dice que A es igual a V1 sobre V2. Y que eso también es igual a N1 sobre N2. Imagínense que tanto Irene como Yulisa son vecinas, viven en el mismo lugar, incluso a la par. Que Yulisa e Irene viven a la par. Irene me dice que en su casa hay 220. Y Yulisa me dice que en su casa hay 110. Ellos están pegadas al mismo transformador, las dos, el mismo transformador. El transformador en su entrada tiene 13.800 voltios. Es el voltaje que maneja en la entrada del transformador. Pero ellas aseguran que tienen tanto 220 y Yulisa me dice que tiene 110. Pero Irene trabaja en línea a línea y Yulisa trabaja en línea no. Si nosotros hablamos para Irene, esta relación de vueltas tendría que ser A igual a los 13.800 voltios sobre los 220. ¿Por qué? Porque Irene sí se alimenta entre línea a línea, que es el que nosotros tenemos acá. Esto debería ser igual a N1 sobre N2. En el caso de Yulisa cambia. ¿Por qué? Porque Yulisa no tiene B2. Porque B2 es entre las 2 líneas vivas. Yulisa tiene 110, que es entre línea y neutro. Entonces, aquí, para Irene, ese 13.800 sí debe de ser igual a 220 por N1 sobre N2. Para Irene, esto es cierto. ¿Por qué? Porque Irene
sus aparatos trabajan con línea a línea. Y entre línea y línea yo tengo B2, que es lo que la ecuación me está diciendo. B1, el voltaje de entrada aplicado, que son los 13,800, entre el voltaje de salida, que ¿quién es el voltaje de salida? El voltaje que hay entre las dos líneas vivas. Irene trabaja, sus aparatos trabajan con dos líneas vivas. Entonces, para Irene, si se cumple esta ecuación, porque este B2, que es el voltaje entre las dos líneas vivas, que es con lo que se alimenta Irene, en los aparatos de Irene. Para Yulisa, tendría que decir nosotros que la relación de vueltas es los 13,800, pero Yulisa me dice que son 110 voltios, que esto es igual a N1 sobre N2. El problema aquí con el 110 de Yulisa es que Yulisa me dice que ella trabaja, que sus aparatos trabajan con línea viva y neutro. El neutro ahorita ni siquiera está aquí. Y no le puedo aplicar esta ecuación. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo son dos líneas vivas. Y es ahí donde está B2. ¿Dónde aparece el neutro de Yulisa? Ese aparece en la mitad del devanado. Ahorita lo vamos a dejar aquí. Pero hemos dicho, B2 es el voltaje entre las terminales del devanado. Y esta no es la terminal del devanado. Uno lo que hace es aquí hacer una derivación. Si esto tiene 1000 vueltas, a la vuelta 500, voy a soldar un cable y voy a sacar una derivación. No es que voy a cortar. Ahí es que voy a soldar un cable y saco una derivación. Entonces, lo que habla Yulisa es cierto, a ella se le da. El problema es que cuando nosotros hacemos esta ecuación con Yulisa, esto no se cumple, el 13,800 ya no se cumple, porque esto ya no es B2, porque no es el voltaje entre las terminales, sino entre la línea viva y el neutro. Entonces ya no se cumple. Pero matemáticamente, para que esto sea igual a esto, lo único que nos haría falta sería multiplicar por un 2 aquí. Entonces, esto de 2 ya convertiría esto en 220. ¿Qué pasa? Que esto solo sería matemáticamente. Si nosotros ordenamos eso y lo ponemos aquí, para que nosotros podamos obtener el 13,800 y que Yulisa tenga siempre el 110, yo lo que estaría diciendo es que si ella quiere obtener el 110, yo tendría que tener dos veces el devanado, el número de vueltas del primario, para que ella pudiese obtener 110 voltios. Eso en el transformador significaría que si Yulisa quiere obtener 110, yo tendría que tener un devanado más. Pero eso, ya a la hora de construir, significaría que el transformador es mucho más grande, mucho más costoso, ya sea en mano de obra y en la construcción del mismo transformador. Pero matemáticamente, de nuevo, esto que está aquí, en lugar de ponerlo de esa manera, matemáticamente, ¿de qué otra manera lo podría poner? Este 2.
Esto matemáticamente sería como poner N1 sobre N2 sobre 2 multiplicado por 110. Ese 2 pasaría para arriba, pero matemáticamente no me interesa tanto, sino lo que significaría ya operativamente en el transformador. Que en el transformador, perdón, no es así, el 13.800. Que para que Yulisa pueda obtener el 110 voltios con sus aparatos, lo que tendría que hacer es tomar nada más la mitad del devanado secundario. Y no todo el devanado secundario. Para que ella pueda obtener los 110 voltios ahí. Eso es lo que se hace aquí. Que en lugar de poner un devanado más en el primario, que va a hacer que todo se vuelva mucho más caro, no pongo un devanado más, sino que si esto tuviese 1000 vueltas, ¿qué les digo? Cuando tenga en la vuelta 500, voy a soldar un cable ahí, voy a sacar una derivación y voy a obtener el 110 voltios de aquí a aquí. Y 110 voltios de aquí a aquí. Por eso es que aparentemente nosotros tenemos 3 voltajes, pero no. El único voltaje que hay ahí realmente es el 220. E incluso hay transformadores, lamentablemente, no lo tengo acá. No lo tengo. Hay transformadores que tienen varias salidas aquí, pero yo tengo 110 aquí, de aquí a aquí. Si yo saco a la mitad del 500 una derivación, pero si aquí fuese la derivación, ¿cuánto voltaje habría de aquí a aquí? 55. Correcto, mija. 55. 55 de aquí a aquí, 55 de aquí a aquí, 55 de aquí a aquí, 55 de aquí a aquí. Y así puedo seguir haciendo cualquier cantidad de derivaciones dependiendo del voltaje que yo quiera. Ahora, el único voltaje real que va a haber aquí es el que hay aquí. Para esta fórmula. Porque B2 dice, B2 es el voltaje entre las terminales del transformador. No entre el montón de derivaciones que yo vaya sacando ahí. Entonces, así es como se hace en los aparatitos electrónicos que nosotros tenemos en la casa, que les digo que internamente el aparato puede trabajar con 3, 5, 9, 12, 20, 25 voltios, 21. Entonces, los transformadores se encargan de darlo. O a veces, los integrados mismos tienen un voltaje de entrada y ellos dan un voltaje de salida para que al integrado se conecte lo que haya que conectar. Esta es la manera en cómo se trabaja. Ojo, porfa. No van a confundir esta cuestión. B2 es el voltaje entre las terminales del devanado secundario del transformador. No entre una terminal y cualquier derivación que nosotros tengamos ahí. Porque entonces aquí ya la fórmula no se aplicaría. Por eso es que nosotros dijimos que matemáticamente sería multiplicar por 2, pero que no era multiplicar, sino que decir 2 veces el devanado, pero en lugar de tenerlo ahí, matemáticamente es lo mismo tenerlo acá, pero que aquí lo que significaba era solo tomar la mitad del devanado secundario para poder obtener los 110 voltios con los que los aparatos de Yulisa trabajan. En los transformadores, ustedes ven en los postes, son mejor cilindros, van a ver que aquí hay unos cachos, aquí hay unas terminales. Estos cachos son de porcelana. Esta porcelana lo que sirve es para que cuando traigo la línea viva aquí y traigo el neutro aquí, no haya contacto entre estas dos cosas
y la carcasa del transformador. Aquí adentro está el núcleo. Aquí están los devanados. Estas porcelanas, lo que se me sirven es para aislar estos dos cables de la carcasa del transformador. Estas papadas, estos devanados vienen para acá. Aquí en la panza del transformador van a ver que hay 3 tornillos. Siempre hay 3 tornillos. Los 2 tornillos laterales significan las líneas vivas y este significa el neutro. Estos devanados vienen para acá y aquí se toma el neutro para acá. Eso es lo que hay ahí internamente. Además, hay como 2 tornillitos más. Hay uno que se le llama taps, que es porque el transformador se diseñó para que aquí hubiesen 13.800 volts. Pero como les digo, siempre hay caída de tensión por las distancias que hay que andar recorriendo. Entonces aquí no llegan exactamente los 13.800. Aquí hay un TAPS que lo que hace es manejar el devanado aquí, de tal manera que el voltaje que llegó aquí no sea el 13.800, pero que yo aquí puedo obtener el 220. El 220 y el 120. Parece es el TAPS. Así se le conoce con el nombre de TAPS. Entonces, estos transformadores, recuerden siempre, para un transformador monofásico, siempre es alimentado con una línea viva y el neutro. Esto es B1. Es B1. Para un transformador monofásico, B2 es entre las terminales del devanado secundario. Entre este y este. Aquí está B2. No entre esto y esto. Si no, ya la fórmula ya no se aplica y ya los datos que encuentren van a salir por la banana. Tiene que ser entre las 2 terminales. Eso es lo que se conoce como B2. No entre una línea viva y cualquier derivación que hagamos. Porque como les digo, en los aparatitos hay cualquier cantidad de derivaciones para poder encontrar el voltaje que nosotros queremos. Y así es como encontramos eso. Hoy tengo el compromiso de revisar con algunas muchachas de aquí el examen. Entonces nos vamos a quedar hasta acá para ya mañana comenzar el problema. Y las que se van a quedar para revisar el examen conmigo, se quedan. Los demás se retiran, por favor. Tengan feliz día y nos vemos mañana. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Bien. Gracias, ingeniero. Vemos. Gracias, ingeniero. Dios, papá.